8:02. Estamos comenzando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este día miércoles 28 de diciembre, mitad de semana, en los descuentos ya de este 2022. Estamos iniciando nuestro capítulo del día de hoy de Agenda Económica. Estos son los temas que marcan la edición del día de hoy. Adelantamos algunos de los puntos que vamos a revisar y vamos a partir hablando, por supuesto, de lo que está ocurriendo en la industria de las ISAPRES. Claro, porque ha habido bastante movimiento en las últimas horas respecto a este tema. Luego de la ofensiva que anunció el controlador de dos de las ISAPRES que funcionan en el mercado local, una empresa norteamericana es quien está recurriendo a estos mecanismos para resolver las controversias con el Estado de Chile. Es parte de la ofensiva que están llevando adelante distintas dueñas de las matrices, dueñas de las ISAPRES en Chile, fundamentalmente por el último fallo de la Corte Suprema. Aseguran que este fallo hace inviable el sistema. En el gobierno, por otra parte, dicen que ellos solo se remiten a hacer cumplir lo que ha establecido otro de los poderes del Estado. En ese contexto surgen también voces desde el Congreso que apuran una ley corta para poder adecuar el sistema y darle continuidad al funcionamiento de las aseguradoras privadas. De eso vamos a conversar en unos minutos en Agenda Económica. También vamos a contarles más detalles respecto a lo que está ocurriendo en el mercado del gas. ENAP ayer confirmó que va a entrar como distribuidor mayorista en este segmento, en una industria que, recordemos, tuvo un contundente informe de parte de la Fiscalía Nacional Económica que aseguraba que había falta de competencia en este mercado. Es en ese contexto que ENAP decide ingresar como distribuidor con el objetivo de llegar a cerca de 300.000 recargas el próximo año. Poco más de 100.000 familias se verían beneficiadas, dice el ministro de Energía, de aquí al término del mandato del presidente Gabriel Boric. En una nota vamos a revisar las reacciones que hubo tras este anuncio de ENAP. Y este 2022 termina con contrastes muy notorios en los fondos de pensiones a nivel nacional. Por una parte, los más riesgosos se acercan a uno de sus peores rendimientos en la historia. El fondo A y B han tenido pérdidas que son sorprendentes, preocupantes también, pero por otra parte el fondo E, que es el menos riesgoso, ha tenido un rendimiento positivo notable que contrasta precisamente con aquellos de mayor riesgo. Los números del fin de año para los fondos de pensiones es lo que vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Y por supuesto vamos a hablar también de la discusión que continúa, a pesar de lo que ha dicho el gobierno, sobre la implementación del IVA a los servicios. Distintos gremios se reunieron, firmaron una sola carta en la que insisten en que es necesario postergar la entrada en vigencia de este nuevo tributo que comienza a regir el 1 de enero, muy pronto. Las empresas que podrían verse afectadas por este nuevo gravamen ya han generado presión en ese sentido y esta carta conjunta de distintos colegios y gremios es lo que está generando también nueva presión, aunque el gobierno ha dado por zanjado este tema. El ministro de Hacienda dijo que hubo tiempo suficiente para prepararse para este cambio y adecuarse al nuevo sistema tributario. Los detalles los revisamos también pronto. Y nos vamos a los números del día para ver cómo parten las bolsas a nivel internacional en una semana de pocas transacciones, de poco movimiento en los sistemas bursátiles en el mundo en general, dado las fiestas de fin de año. En Europa, hasta ahora, plano el índice del Eurostoxx, 0,06% de caída, Londres subiendo poco más de 0,8% y más temprano en Asia hubo rendimientos dispares con el Hang Seng subiendo 1,56%, digo, en Hong Kong. En Japón hubo una caída no muy fuerte, 0,4%. Ayer el IPSA también cayó en torno al medio punto porcentual, llegó a los 5.197 puntos y el dólar tuvo un fuerte retroceso ayer, llegó a los 876 pesos para llegar a una caída de 0,28%. Ojo con el cobre, eso sí, que a esta hora está subiendo con fuerza, supera los $3,8 la libra en los mercados internacionales. Bien, vamos a revisar entonces en detalle lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación a la industria de las ISAPRES acá en nuestro país, que desde hace largo tiempo están viviendo momentos de cambios legislativos, cambios normativos y algunos fallos judiciales que han sido contrarios a sus pretensiones. En ese contexto es que la empresa norteamericana United Health Group, que es controladora de dos ISAPRES acá en Chile, de Banmédica y de Vida 3, ha activado o anunciado más bien que va a activar los mecanismos de resolución de controversias que establece el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que pasa a una arena de disputa, digamos, ya formal,
la situación que están viviendo las ISAPRES en Chile. No es la primera que lo ha hecho, porque la controladora británica de Cruz Blanca también había anunciado algo similar. Y son finalmente dos señales muy claras del momento que está viviendo este sector y de los efectos políticos que esto también puede generar, considerando que acá aumenta la presión sobre el gobierno para que resuelva este tema y genere los cambios políticos que se requieren. De hecho, el senador Juan Luis Castro ha planteado que es necesario activar una suerte de ley corta que permita dar continuidad y viabilidad al sistema para que puedan rápidamente, dijo, hacer una adecuación de cartera a las ISAPRES. Eso es lo que ha planteado como una forma de asumir entonces el fallo de la Corte Suprema, que establece que la tabla de factores que deben aplicar las ISAPRES es la que ha publicado la Superintendencia el año 2019 y que los cobros que se hayan hecho en los últimos años por sobre esa tabla de factores, bueno, deben ser devueltos a los usuarios. El tema es que las ISAPRES estiman que esto podría significar cerca de 40.000 millones de pesos en desembolso al año, de tal forma que podrían finiquitar alguna de las ISAPRES o terminar siendo absolutamente inviables. Es lo que plantean al menos las distintas ISAPRES en nuestro país. En ese contexto, entonces, hay presión por avanzar hacia una reforma o quizás una ley corta, como plantea el senador Castro, pero también se generan decisiones bien relevantes de corto plazo. Las ISAPRES, por ejemplo, según cuenta hoy día Diario Pulso de La Tercera, han reducido ya su dotación en casi 1.500 trabajadores en los últimos 12 meses. Al mes de septiembre es este catastro que se publica el día de hoy. Otra señal bien clara también de los efectos que esto genera internamente dentro del sector. Escuchemos a la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ayer se refirió sobre esta activación del mecanismo de controversia por parte de este grupo norteamericano y de lo que significa esto para el gobierno. Sobre esto, obviamente, el Ministerio de Salud podrá referirse con mayor detalle. Solo recordar que hay un fallo, que es de otro poder del Estado. Y esos fallos se deben cumplir y que tienen que ver con el negocio o el modelo de negocio de las ISAPRES, que ha sido efectivamente en algunos casos judicializado, y eso tiene un fallo de otro poder del Estado que nos corresponde a nosotros cumplir, implementar, y por el momento es todo lo que puedo decir. Luego el Ministerio de Salud podrá pronunciarse más en detalle respecto a esa carta en particular. Nos vamos a otro tema. Tras la decisión adoptada por ENAP de entrar de lleno al mercado mayorista a partir del próximo año, hubo una serie de reacciones el día de ayer. Esto llega después del plan piloto que se implementó durante este 2022, en un contexto donde la Fiscalía Nacional Económica ha sido bien clara, falta competencia en la industria del gas licuado y donde el gobierno también respalda el actuar de ENAP. De hecho, el ministro Pardo asegura que se va a cumplir con el objetivo de llegar a 100.000 familias a través de este brazo comercial de ENAP hacia fines de este mandato del presidente Gabriel Boric. ¿Cuáles son los pasos que vienen para ENAP? Es lo que vemos en la siguiente nota de Belén Saldías. Hace más de 50 años que la familia de Hans está inserta en el rubro del gas licuado. Han visto cómo con el paso de los años las ventas han caído, sobre todo durante el último tiempo por los altos precios de los balones. El rubro está difícil en estos momentos. Si antes vendía ahí, no sé, unos 200 kilos por día, hoy te estáis vendiendo 50. Altos precios que podrían variar próximamente, puesto que una empresa nueva entrará al mercado. Se trata de ENAP, la empresa nacional del petróleo, que anunció que desarrollará un nuevo negocio para comercializar su producción de gas licuado en cilindros propios a partir de distribuidores minoristas y posicionándose como el cuarto actor mayorista del mercado. Este nuevo modelo de negocio permitirá a ENAP desarrollarse como un distribuidor mayorista que comercializa sus propios cilindros para los distribuidores minoristas. Nuestro ingreso se desarrollará resguardando la neutralidad competitiva, sin tratamientos preferenciales, posicionándonos así como la cuarta marca en el mercado nacional, medio como número de cilindros. Iniciativa que surgió luego de que en julio pasado ENAP iniciara un plan piloto no comercial que consistió en la adquisición de 6.000 cilindros y la implementación de todas las etapas del negocio de distribución, llegando a más de 3.000 familias. Con esta nueva incorporación al mercado, desde ENAP aseguraron que esperan lograr precios más competitivos de cara a los consumidores finales. Dado el tamaño de ENAP, el volumen de ENAP puede hacer más eficiente las compras, pudiera eventualmente comprar más barato que otras empresas.
ENAP produce gas en alguna medida, pero es bastante poco. Y por lo tanto, en esas condiciones, es decir, como un actor compitiendo en el mercado, va a depender de su nivel de eficiencia, de sus volúmenes, el ser capaz de tener una oferta que sea atractiva y competitiva para las personas. Además, señalaron que se adquirirán nuevos cilindros para entregar el producto listo a los distribuidores minoristas en las comunas de San Fernando, Linares y sus alrededores a partir del primer semestre del 2023, puesto que en esos lugares poseen plantas de envasado. La primera meta que se impusieron fue alcanzar la comercialización de 300.000 cargas en balones de 15 kilos, para lo que se dispondrán inicialmente de 60.000 cilindros, por lo que serán puntos a considerar en la competitividad. Está focalizada en algunas comunas, en San Fernando y en Linares, y es apenas un 0,3% del total del volumen que se consume en el mercado. Por lo tanto, es un inicio y en ese sentido hay que evaluar cuál es el desempeño que tenga la empresa estatal a futuro. De todas formas, para distribuidores de gas licuado como Hans, es una buena noticia el hecho de que puede existir una mayor oferta en el mercado. Es una buena medida, que entren más como dicen, actores al rubro, se haga más competitividad entre las empresas y así se pueda bajar los precios. Si lo que pasa es que aquí son solamente 3 empresas las que hay. Ahora si hay una cuarta, puede haber una quinta también, que beneficie tanto a la gente como a nosotros los comerciantes. Mismas impresiones que tiene la ciudadanía, quienes aseguran que los precios de este producto han subido bastante durante el último tiempo. Fantástico, mientras más competencia mejor. Todo lo que sea competencia en todo orden es lo mejor que puede ser. Es como sucede tanto en las farmacias, en los supermercados, cuando hay una competencia que tiene los precios más bajos, tienen que saber bajar todo. Por ahora será una primera incursión. En cuanto a la expansión, señalaron que dependerá del interés que tengan los distribuidores minoristas por comercializar este producto, por lo que habrá que esperar para conocer su impacto en el mercado del gas licuado. Nos vamos a otro tema. Ya les contábamos en los titulares que los multifondos de los fondos de pensiones, hablamos, este 2022 van a cerrar con realidades bien dispares. Por un lado, una situación de una caída profunda para los fondos más riesgosos. Por otra parte, los más conservadores obteniendo resultados positivos. Es lo que ha estimado CIEDES, el Centro de Estudios en materia de seguridad social vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción, en base a los datos, por supuesto, oficiales de la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido primero en el mes de diciembre? Una caída fuerte para los fondos más riesgosos, superior al 4% para el fondo A, superior al 2,7% para el fondo B. Y eso es lo que está llevando a que este año 2022, en el acumulado entre enero y diciembre, los fondos más riesgosos estén cerrando con su segunda peor baja histórica. Escuche bien, el fondo más riesgoso cayó más de 20% este 2022. El fondo B, por otra parte, más de 15%, de acuerdo a las estimaciones que está haciendo CIEDES sobre la base de los datos oficiales. Si es que esto se concreta efectivamente, este sería uno de el segundo nivel de peor caída después de lo que ocurrió en la crisis subprime del año 2008 para los fondos más riesgosos. Y los factores fundamentalmente tienen que ver con la incertidumbre económica, dice CIEDES, y también con lo que ha ocurrido a nivel financiero en todo el mundo, con caídas bursátiles importantes que se han generado producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de los temores de una recesión a nivel mundial. Es lo que ha impactado entonces en estos dos fondos, el A y el B, que han caído, como decíamos, 20 y 15% respectivamente. Ahora, la otra cara de la moneda lo muestran el fondo D y el fondo E, que son los más conservadores, los que tienen menos riesgo. En este caso, el fondo D subió 0,35% y revirtió el inicio de un año que había sido bien complejo, y el fondo E subió 7,38% de acuerdo a los datos de CIEDES. En el caso del fondo E, este es el tercer mejor desempeño histórico después de lo que ocurrió en 2009 y en 2019, dice la consultora. Escuchemos qué fue lo que explicó Rodrigo Gutiérrez de CIEDES precisamente sobre el rendimiento de este año para los multifondos. Este ha sido un mal año para los fondos de mayor riesgo. Hemos visto cómo se sigue sintiendo el efecto de la pandemia, principalmente en China, también los efectos globales del conflicto en Ucrania, como también las presiones inflacionarias que han hecho a los distintos bancos centrales del mundo subir las tasas de interés. Asimismo, también estamos ya sintiendo los efectos de una recesión global. Por su parte, los fondos más conservadores se han visto favorecidos por los buenos resultados de los instrumentos de renta fija local,
ello como resultado de una caída en las tasas de interés en un contexto donde observamos moderación en los indicadores de inflación para el próximo año. Bien, vamos a otro tema. Sigue la presión de parte de gremios y colegios profesionales para que se postergue la entrada en vigencia del IVA a los servicios, que debería regir desde el 1 de enero. Esta vez se manifestaron a través de una carta que firmaron en conjunto y dirigida directamente al presidente Gabriel Boric. Hablamos del Colegio de Abogados, en su comisión tributaria, del Colegio de Contadores, de la Cámara Nacional de Comercio, de la Multigremial de Emprendedores, entre otros, que firman esta carta y donde plantean que es necesario aplazar la entrada en vigencia de este nuevo tributo, debido fundamentalmente a que existe una discriminación, digamos, respecto a quienes estarán obligados a poder pagar este IVA a los servicios y además fundamentalmente al corto plazo respecto a la implementación para poder aplicar este IVA y para poder generar las adecuaciones en cada una de las empresas. Aseguran que si bien la ley se promulgó en febrero de 2022 y por lo tanto hubo largo tiempo desde que fue promulgada en el Congreso, de todas maneras hubo una serie de circulares y de regulaciones que tenía que emitir el Servicio de Impuestos Internos que surgieron recién en octubre y en noviembre, acortando el plazo en definitiva para la adecuación de las empresas que tendrán que cumplir con este nuevo gravamen. Es por eso que piden que se aplace entonces la entrada en vigencia del IVA a los servicios. Y si bien valoran lo que ha resuelto el Servicio de Impuestos Internos en orden a postergar hasta junio la inscripción en el registro de sociedades profesionales para quedar exentos del IVA, de todas maneras hay un asunto que aseguran llega de forma tardía y opera al límite de la legalidad, tal como se ha manifestado en otras instancias. El gobierno ha sido bien claro en todo caso respecto a este tema. El ministro Marcel aseguró que hubo tiempo suficiente para prepararse a la entrada en vigencia de este nuevo tributo. Hoy vamos a profundizar en la situación que está viviendo el sector de las ISAPRES en nuestro país, dado el contexto tras el fallo de la Corte Suprema, presiones políticas también para generar cambios. Estamos en contacto a esta hora con el ex superintendente de Salud, Manuel Nostroza. ¿Cómo está, Manuel? Gracias por el contacto. Muy buenos días, Sebastián. Encantado y muchas gracias por la invitación. Manuel, bueno, el último antecedente tiene que ver con esta activación del mecanismo de controversias por parte del controlador de las ISAPRES Banmédica y Vida 3, que significa otra señal más del complejo momento que está viviendo la industria. ¿Cómo interpreta usted ese paso desde el punto de vista político y de la presión que pone también sobre el gobierno? A ver, hay que recordar que esta iniciativa ya había sido tomada varios meses atrás por ISAPRE Cruz Blanca, que es de los controladores de Bupa, de una empresa española inglesa. El hecho de que esto se haga ya por una segunda ISAPRE, más bien tiene que ver con el contexto nuevo que ha tenido los recientes fallos de la Corte Suprema, particularmente el de tabla de factores de riesgo, y la nula respuesta que ha tenido el gobierno frente a esta situación. Y de alguna manera, al dar esta señal, yo diría más bien política, porque ya había habido contactos cuando el presidente Boric estuvo en Estados Unidos, ya había sido convocada una reunión con United Health, que es el controlador norteamericano de Banmédica Vida 3, al embajador en Estados Unidos, Gabriel Valdés, y por lo tanto ya había habido una señal, pero ahora en el contexto actual, pues, sin duda aparece como una señal de agravamiento. Ahora la información de que yo dispongo es que básicamente esta señal se activa, ¿sí?, porque en el contexto de las empresas extranjeras, ahora a fin de año, antes del 31 de diciembre, hay que presentar los balances y las provisiones financieras de darse una situación como el caso chileno, y por lo tanto tienen que quedar calculados los montos que deberán ser provisionados en el balance, y si no hay disposición a juntar esos dineros, bueno, se puede producir una situación de insolvencia durante la primera quincena de enero. Eso le iba a preguntar, Manuel, si es que está en riesgo la estabilidad del sistema o la continuidad de alguna de las ISAPRES, porque eso es lo que advierte finalmente este controlador norteamericano. Bueno, efectivamente, yo soy de los que viene comentando que dado el supremazo anterior y la interpretación limitada que hizo la superintendencia de reajuste y esta nueva situación y lo que está por venir en el caso eventualmente que se repita algo parecido con los casos de las primas GES, que todavía está pendiente una resolución de la Corte Suprema, sin duda que se hace inviable financieramente, y no solo en el corto plazo, sino que en términos de flujo. Todavía la superintendencia ha pasado un mes y no calcula el impacto financiero, pero
pero este impacto financiero no solo va a ser por eventual devolución de dinero que habría que calcular, sino que en el flujo mensual y al año se agrega un 10 a un 15% de pérdidas adicionales a las que ya presenta el sistema, y por lo tanto, para cualquier inversionista, invertir en una empresa que por situaciones regulatorias distintas al marco legal está haciéndose funcionar operacionalmente con pérdida, bueno, es fácil prever que ese inversionista probablemente no va a querer seguir funcionando, y eso es lo que vamos a ver probablemente durante el mes de enero, si es que, como se ha dicho, porque hay varios directorios que ya han anunciado que no van a poner un peso adicional en términos de garantía o los indicadores legales que controla la superintendencia, y si eso es así, se podría iniciar un proceso de insolvencia que generaría una cadena financiera y un impacto en el resto del sistema, tanto en compañías de seguros, clínicas, etcétera. Y los afiliados a las ISAPRES que nos están viendo, bueno, ¿qué podrían esperar en ese escenario entonces? Porque queda en vilo, sobre todo estoy pensando en aquellos que tienen tratamientos, por ejemplo, de más largo plazo por enfermedades preexistentes, más graves y que dependen del financiamiento que realizan estos seguros privados. ¿En qué situación quedan? Bueno, lamentablemente, como tú señalas, Sebastián, en este gallito entre una autoridad ministerial, superintendencia, incluso esto ha escalado a esferas del Comité Político en la Moneda y Hacienda, en la que no ha habido respuesta porque están neutralizados políticamente y no saben qué hacer con el problema. Bueno, la gente y los 3.300.000 usuarios quedan en medio de este gallito, son el jamón del sándwich, y lo que va a ocurrir es que si la superintendencia finalmente, frente a no respuesta de parte de las empresas de que no van a poner recursos adicionales, le va a corresponder intervenir y administrar a las ISAPRES, porque así está establecido en la ley, intentando vender la cartera de afiliados o vender la ISAPRE. Ahora, en este escenario, obviamente que nadie va a querer invertir ni comprar una cartera ni comprar una ISAPRE, y tiempo razonable, que probablemente va a ocurrir en 1 o en 2 meses máximo, la superintendencia debiera corresponder al cierre de las ISAPRE y trasladar todas las personas al FONASA. Eso significa la extinción legal de los planes de salud, y eso es lo más grave, porque nosotros podemos calcular que dentro de los 3 millones pueden haber cerca de 300.000 personas que están cursando una patología crónica GES, un cáncer, un seguro catastrófico activado, pacientes en diálisis, pacientes trasplantados. Imagínate 300.000 personas, 1 millón de personas en su familia, que van a perder la continuidad de sus beneficios, porque obviamente que se trasladan al FONASA, van a pasar a la lista de espera del FONASA. El FONASA no tiene cómo dar continuidad legal a los planes vigentes, y por lo tanto vamos a caer en lo que yo he descrito, probablemente una crisis sanitaria de la clase media. Hay que recordar que el 70% de los afiliados de FONASA, de ISAPRE, perdón, son de clase media. Y eso va a tener consecuencias políticas imprevisibles. Yo creo que el gobierno está mirando bastante desdén esta situación. Con ese punto me quería quedar. Usted habla de una neutralización política del que estaría viviendo el gobierno o quienes tienen que tomar las decisiones en este caso. ¿A qué se refiere? Mira, me refiero a que hay sectores del gobierno que están planteando que con estos fallos de la Corte Suprema lo que procede es intentar hacer la reforma de salud que fue rechazada en el plebiscito de salida. Recordemos que la propuesta constitucional, la reforma que se proponía en salud, lamentablemente de manera muy programática, era muy equivalente a la propuesta programática que venía en el programa de gobierno del presidente Boric, es decir, un fondo único de salud, la eliminación del sistema ISAPRE, eventualmente incluso se habló de la eliminación de los prestadores privados. Bueno, eso fue rechazado, pero aquí se ve la oportunidad de decir, bueno, si caen las ISAPRE, tenemos la oportunidad, sin hacer nada al respecto, de obligar a que todas las personas vayan al FONASA y terminar haciendo la reforma que no pudimos hacer por fotos a través de los fallos judiciales. Ese es un sector. Sin embargo, hay otro sector que dice, bueno, no podemos hacer esa reforma que políticamente fue rechazada, no tenemos respaldo mayoritario en la ciudadanía ni en el Congreso para aprobarla. Por lo tanto, necesitamos negociar una nueva reforma después de que aprobemos o avancemos en la reforma de pensiones y en la tributaria, y por lo tanto, mientras tanto, tenemos que mantener viable el sistema ISAPRE y no que caiga, para concordar una reforma y hacer ahí un proceso ordenado de ajuste del texto de la reforma. Y como están neutralizadas estas dos posiciones, el gobierno no sabe qué hacer, no quiere. Hay un sector que no quiere dejar caer a la ISAPRE, otro que lo quiere dejar caer, se neutralizan y ya llevamos un mes, de hecho ha pasado un mes exacto, ya nos quedan 5 meses para el plazo que nos dio el que le dio la Corte Suprema al sistema de salud, y no hay ninguna señal de cómo se va a resolver este problema. Sí, Manuel, 15 segundos, lo último, ¿una ley corta soluciona esto?
Mira, yo soy de los que cree que la superintendencia tiene facultades regulatorias por vía de circular para resolver esto si es que hay liderazgo y voluntad política de resolverlo, sin necesidad de tener que esperar una ley corta. Yo dejaría la ley corta para una transformación del sistema ISAPRE en los términos de un sistema de seguridad social, plan universal de salud único, fondo de compensación, etcétera. Pero no utilizaría la solución que hoy día puede la superintendencia por la vía administrativa resolver por la vía de una reforma legal, porque eso demoraría y probablemente tomaría los más de 5 meses que nos quedan para resolver este problema. Manuel, gracias por conversar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, que estén muy bien. 8:31, cerramos Agenda Económica y en minutos comenzamos Noticias Express con Fresia Soltov.